Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, tenemos noticias de última hora. Esto ha salido hace una hora, una horita. Vale, futuro de los tanques de nivel 11. Cada vez que digo tanques, se muere un árbol en el bosque. En fin, haré de tripas corazón. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Ya hace unas semanas os di una información de que se estaba planteando cambiar los tier 11, em, pasarlos a tier 12 para que fuesen, un poco más especiales, sacar nuevos tier 11. Bueno, eso era lo que había. Y de hecho quien lo dijo fue este muchacho, el chavalito este de la gafa ese que nos afeita. ¿Cómo se llama? Bueno, ese mismo. Ah, bien, ahora ha salido esta noticia. Yo estaba viendo el vídeo de Karina. Karina, vaya. En fin, ¿qué queréis que os diga? Y lo explica muy bien, muy bien. ¿Qué va a pasar con los tier 11? Bueno, los tier 11, como sabéis, están pasadísimos. Pasadísimos. De hecho, yo tengo 4. ¿Eh? Y vaya telita, ¿eh? Vaya telita. En fin. Bueno, pues hay una cosa que el Tier 11 le ha dado demasiada potencia y es la munición APFSDS. Sigo diciendo, demasiadas siglas. Demasiadas. Proyectil flecha. Ya está. Bien, bueno, pues como tiene esa excesiva ventaja sobre tier 10 y 9, van a eliminar esa munición. Sí, sí, ya sé que hay muchos que estáis dando palmas con las orejas, lo sé, porque mucha gente se queja, tío, es que los AP, la mierda munición esa, es que te destroza el carro. Sí, sí, te lo deja, vamos, tiritando. Bueno, pues esa munición se va a eliminar. Chao, chao. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues vale. Los primeros cambios se producirán el 27 de agosto. Los proyectiles APFSDS de todos los tanques de nivel 11 serán reemplazados por otros tipos de proyectiles. ¡Hala! ¡Zasca! O sea, con la mano abierta. ¡Ping! Dices, ¿pero por qué? Porque es una pasada la munición, el daño que hace eso. En algunos carros mucho más, en otros, bueno, pues un poquitín menos. Bien, vamos a ver carro por carro qué supone este cambio. Acebar, yo lo tengo. Ah, sinceramente, a mí me gusta más tirar con munición normal, lo que es AP, el que está normalizado. De hecho, yo en la mayoría de mis partidas uso AP. En la mayoría de los cabestros tiran APCR con nivel 4, con nivel 5, nivel 6. Todos los niveles usan APCR. Bueno, espero que la PCR también lo toquen un poquito y hagan lo que han hecho en esta línea de medios de la Unión de Naciones. El APCR hace la mitad de daño que la bala normal. Me parecería muy lógico y muy normal que hicieran eso. ¿Por qué están cambiando esto? Bueno, pues porque han visto han visto las estadísticas, la gente se queja. Os lo llevo diciendo desde hace 2 años que estoy aquí. Eh, Lesta escucha a sus jugadores, los escucha, y si hay algo que está mal, lo cambia. Bueno, pues el APFSDS, que penetra 326, pero claro, como te pille de frente, así, y entre, te hace 800, 900 o 1000 de daño, ¿vale? Y ahora lo cambian por una munición normalizada, penetra 330 y 850 metros por segundo, ¿vale? De 1790 pasa a 850. El daño es menor. Y ese daño que hace, que
cuanto más atraviese en el carro, más daño hace, eso se acabó. Ahora ya es munición normal. Normal, munición normalizada. Ah, seguimos. ARL Project F también es uno de los míos. Y le cambian su munición APFSDS, 322 milímetros, con 1590 metros por segundo, a una munición, será APCR, 322 y 1200 metros por segundo, eliminando ese daño catastrófico que hace. Sería un tier 10 un poco más, que es lo que quieren hacer ahora. Champion. De estos hay muchos. ¿Por qué? Porque el blindaje frontal es una locura. Es una barbaridad. Y como se te ponga así de frente, eh, no se la mete ni con vaselina. O sea, imagina. Se le cambia el APFSDS de 332 milímetros, 1360 metros por segundo, a la PCR de 330 milímetros de penetración y 1050 metros por segundo. Esto es un problema porque este carro de frente no lo vas a penetrar, vamos, con APCR ni de coña. Por lo tanto, este será uno de los candidatos los que luego le bajen el blindaje. Si no se consigue, digamos, homogeneizar un poquito los carros, pues ya les tocarán un poco las características. MBTB, pues lo mismo. Quitan el APFSDS y le ponen otro que penetra más, pero es más lento. Sí, bueno. El daño es el mismo que el normalizado, que el AP. El daño que hace con esta munición es el mismo. O sea que ahí no cambia. Otra cosa que están viendo es que si bajando la munición no se normaliza, bajando las características del carro no se normaliza, pues entonces esas habilidades que tienen estos carros también las modificarán. Porque este te mete los 4 tiros en 0,1 segundos. O sea, es y ya a correr. En fin, bueno. Hodges 279. 326 de penetración a 340. O sea, cuidadito que hay carros que dices, a ver, es que no cambia mucho. De 326 a 330 no varía mucho. De 322 a 322 es lo mismo, no varía nada. De 332 a 330, este le bajan la penetración, el Champion. Es un carro muy duro y mete unos porrazos que te quita hasta el hipo. El MBTB de 320 pasa a 340. Ojo, ojo. Es un carro rápido, blindaje, depende de dónde le sacudas, pero es que tiene más penetración. El Oye 279 pasa de 326 a 340. Ojito con este, ¿eh? Ojito, que este quieren que sea uno de esos carros OP para que destaque un poquito más. Es soviético. ¿Qué esperas? Pues eso. La cabra tira al monte. Este sí me lo quedaré. Alguno de los otros, pues ya veremos qué es lo que hago. Que ahora viene este. Por ejemplo, BZT 70 de 332 en APFSDS. Me quedo sin aliento. Pasa a 330. Le bajan 2 milímetros y le quitan toda la mala leche que tiene. Con lo cual se queda un carro grande, torpe, con un blindaje y que, bueno, pues, en fin, yo creo que este será un buen candidato para lo que os voy a comentar ahora. El Maus Koenig. A ver, esto es para los que lo tienen, para los 4 iluminados que lo tienen, pues pasa de 324 a 318. Es que este carro está pasadísimo, no, lo siguiente, porque aparte de que es súper duro, te mete unos porrazos que dices, vale. O sea, me voy, dejo el juego. Se acabó.
Bueno, pues lo limitan bastante, de 3.24 a 3.18. Ahora ya no va a penetrar a todo el mundo. No, no lo va a hacer. Ah, vale, y esto no es todo. Durante la actualización 1.45 se ajustarán las modificaciones de combate para los tanques de nivel 11, reduciendo su impacto en el resultado de batalla. O sea, los van a bajar de humos. ¿Mm? ¿Qué sucede después? Por lo que os he estado comentando, sí, estos cambios se van a implementar por etapas, poco a poco, ¿vale? Para que no sea un shock, sino que poquito a poco. Em, pues eso, van a estar viendo las estadísticas, escucharán a la gente, los comentarios, que menos. Señores de Wargaming, aprended un poquito. Que menos que escuchar a tus jugadores. Eh, por lo tanto, una de las posibles mejoras consiste en modificar las características de rendimiento de los vehículos nivel 11. Esa es otra. Vale. Además, si los análisis demuestran que tras todos los ajustes estos tanques siguen estando demasiado potentes, planeamos modificar las mejoras de campo. O sea, eh, van a ir viendo cómo se van desarrollando estos carros, cómo los va jugando la gente, las estadísticas, las quejas, los tal, y a partir de ahí pues van a ir modificándolos para que sea un poco más que un tier 10. Un poco más que un tier 10. Tier 12, bueno, más adelante, ¿vale? Más adelante. Ahora, lo que les interesa es que los tier 11 estén como tienen que estar y a partir de ahí, pues ya se verá. Porque vienen muchos cambios. Sí. Modificar las mejoras de campo, así como mejorar el sistema de emparejamiento para limitar el número de vehículos de nivel 11 en batalla. Vale. Tenía batallas, partidas, en las que iba 7 tier 11 y 8 tier 10. Y dices, a ver debajo de qué piedra me escondo. A ver, tu opinión es muy importante y de hecho esta gente ya os digo que escucha. Vale, tenemos previsto lanzar un intercambio de vehículos de nivel 11. Relativamente pronto, para que puedas reemplazar un tanque de nivel 11 por cualquier otro del mismo nivel de las dos primeras temporadas del proyecto Orbit. O sea, yo por ejemplo tengo el BZT-70 que se queda en un truño. Entonces digo, pues no me interesa tener este carro, ¿vale? Pues lo puedo cambiar por dos de los que no tengo. Por ejemplo, el Champion o el MB-TB. Lo puedo cambiar a coste cero, uno por otro. Pin, pin. Mira qué bien. Si me bajan demasiado el rendimiento de ese vehículo, pues tendré que buscarme otro vehículo que se adapte más a mi forma de jugar. Pues por ejemplo, el Champion. Que yo lo probé y dije, esto está pasadísimo. Y cuando dije, esto está pasadísimo, dije, qué pereza, ¿no? Venga, va, me cojo el iceberg, que lo veo más tal. Y tenía que haber cogido el Champion, porque eso es, ojito. Además, en relación con los planes para debilitar los tanques de nivel 11, en el proyecto Orbit actualizado, se revisará el proceso de adquisición de estos vehículos. Ya no será necesario tirar ramas hacia atrás. Puedes ganar la cantidad necesaria de puntos Orbit jugando con tus tanques favoritos del hangar. O sea, a ver, os lo digo desde ya. No, si os queda poco para cogeros un tier 11, vale, seguir haciendo el proyecto Orbit. Si estáis empezando, olvidaros. Olvidaros porque va a haber cambios. Entonces, ahora muy probablemente jugando con los tier 10, cuando empiecen estos cambios, te irán dando puntos del proyecto Orbit, pues yo que sé, a lo mejor 5 por partida o cosas así, no lo sé, no lo sé, esto son elucubraciones mías. Eh, pero se va a cambiar ese modelo. O sea, ya no necesitas tirar ramas para atrás, volver, no, ahora va por puntos. Partidas, puntos. Partidas ganadas, puntos. Básicamente va a ser así. Eh,
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Fue el motivo? Bueno, pues aquí os explico un poco el motivo. Cosas buenas. La munición APFSDS se elimina. Se pondrá una APCR. Que sigo diciendo, a la APCR habría que limitarle los puntos de daño. ¿Por qué? Porque los cabestros que no saben jugar, y aquí hay miles, decenas de miles, cientos de miles, y no saben jugar si no es con APCR. ¿Por qué? Porque priman el, el, el darle el porrazo que penetre por las estadísticas. A buscarle las vueltas al carro para poder darle. No, eso ya no es jugar, no es jugar, es subir estadísticas. Nada más. Yo no subo estadísticas. Yo juego, me divierto y de vez en cuando me cabreo como una mona. Pero bueno, oye, eso soy yo. Proyecto Orbit ya no es necesario hacer todo el proyecto, gracias, después de las 2 etapas que me he comido con patatas y ahora lo cambiáis. Venga, no pasa nada. Tarde, muy tarde. ¿Qué ocurre con los puntos que tú ya tienes? Bueno, pues, en fin, esos puntos son un problema. Lo he leído antes por aquí. Se ofrece, no será posible el reembolso de los recursos gastados. Vale, no hay planes para compensar los recursos gastados debido a los próximos cambios en los vehículos de nivel 11. Sin embargo, entenderemos que algunos jugadores deseen cambiar su elección. En fin, yo por ejemplo ahora tengo 500 puntos de la tercera, y tampoco te aclara mucho qué va a pasar con esos puntos. Lo más probable es que digamos, compatibilice con los nuevos puntos del proyecto Orbit, que van a ser con batallas. O sea, si tienes 500, pues te dejará esos 500 para que tú sigas jugando. No te los quitarás, si no, pues ya me contarás. En fin, que me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Am, buen cambio. Oye, 279, que le meten una muy buena munición. Este es bueno cambiarlo. A ver, cuidado, esta es mi opinión y ya sabemos todos que la opinión es como el culo. Todos tenemos uno y cada uno es diferente. Entonces, yo este probablemente lo cambie. eh, a ver si lo puedo cambiar por el Moscone. Si no, a ver si se puede. Venga, va. Si no, pues ya miraré el MBTB o el Champion, que me parece una opción bastante buena por el blindaje que tiene, sinceramente. El ARL me lo quedo, evidentemente, porque le gusta empotrar, ¿sabes? Toma, y eso mola. El iceberg, ahora le suben un pelín el daño, porque pasa de 400 a 440. Eh, parece una estupidez, pero se nota, se nota. Porque 440 puedes tener partida, o sea, disparos de 500. Con 400 vas a tener disparos de 430, 440. Porque es que los de 500 yo ya los he tenido en el test server. O sea que por eso te digo que cambia mucho el iceberg. El iceberg sí me lo quedaré. El ARL Project F me lo quedaré. BZT70 seguramente lo cambie. Y me vaya al Champion probablemente. Y el Ojet 279, por supuesto, me lo quedo. Porque va a ser uno de los carros interesantes. Interesantes. Y el Mouse Connie, pues no lo sé. No sé qué haré con él. No lo sé. No lo sé. Intentaré sacarlo. En fin. Bueno, estos son los cambios que se aproximan sobre los tier 11. Va a ir por etapas, poco a poco. A partir de ahora, ya sabéis, el día 27, que nos quedan 9 días. 9 días. Se perderá la munición APFSDS. Menos mal, porque cada vez que lo digo me eternizo aquí. Y poco a poco se irán haciendo cambios para equiparar un poco los tier 11 y que no sean tan exageradamente brutales. Cuando
haya más cositas, sepamos más, en fin, pues os las iremos diciendo. A ver, y si luego veis el vídeo de Karina, en fin, Karina, tú ya me entiendes, guiño, guiño. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy, ya sabemos, futuro de los tanques de nivel 11, se va a rebalancear todo el nivel, todo. Señores, nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.